con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de Opinión Democracia. Los temas realmente... Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días. Estamos iniciando ya este último día de la semana, jueves 26 de junio. Se acaba. Y ya viene San Pedro y San Pablo, así es que la fiesta mayor de la cristiandad será festejada, no sé si todavía en algunas ciudades se festeje con chamisa, luego se distorsionó un poco con la quema de llantas y uno terminaba tiznado, pero sí, era una época muy bonita en esto de quemar y saltar el fuego, ¿no? La fiesta del fuego, por todo lo que pasó en la Roma antigua, San Pedro y San Pablo de los apóstoles. Pero bueno, al terminar esta semana, estamos ya para iniciar esta agenda con el señor ingeniero Juan Zapata, el director general del Servicio Integrado de Seguridad. Y este tema novedoso, ¿no? Con el que en principio el propio ingeniero Zapata y la ministra de Gobierno nos dicen que va a haber un sistema de control. Por eso le queremos preguntar, ingeniero Zapata, bienvenido, buenos días, que nos explique en qué consiste y qué nos comprometemos los ciudadanos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, un gusto saludarle a usted, a su digna audiencia. Efectivamente es una herramienta de lo que hace es apoyar al tema de la prevención más que un tema de sanción. Usted sabe que hay una nueva normalidad que lastimosamente en varios sectores del país, no solamente en la capital, no nos estamos acostumbrando, sobre todo en esta trilogía de vida que estamos hablando, ¿no? Del distanciamiento, mascarilla, lavado de manos, pero es fundamental el distanciamiento. Mire, hasta el momento nosotros tenemos 35,000 aglomeraciones reportadas a nivel nacional y Quito es la ciudad que mayor complicación nos ha dado con el 19%. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer la herramienta? Y esto es un aporte que nos ha hecho el BID de manera gratuita. También decirle que el BID entregó esta herramienta a toda la región. Ecuador va a ser el primero en que ya estamos aplicándola. Entonces, lo que hace es medir las distancias, por eso se llama distancia 2, es decir, es distanciado. Estamos empatando dos nombres, ¿no? La distancia y los 2 metros. Mide esta distancia cuando existe ya una aglomeración que se torna un foco de inseguridad para la salud de las personas, se emite un mensaje o una alerta hacia el evaluador de videovigilancia, el mismo que en este momento envía tenemos ya un mensaje dispuesto para la ciudadanía, indicándole que su salud está en peligro y que tome la distancia. Entonces, como te vuelvo a repetir, es más preventivo que un tema de sanción. ¿Cómo funciona? Y este instrumento, usted dice, el BID lo puso a disposición de todos los gobiernos de la región. El Ecuador es el primero en que va a aplicarlo. Seremos una especie de ejemplo de cómo puede funcionar. ¿Va a funcionar que a través del celular? ¿Cómo vamos a estar monitoreados los ciudadanos, ingeniero Zapata? Bueno, esto va a funcionar a través de la videovigilancia, Francisco, de el ECU 911. Es un software que lo acoplamos a nuestra tecnología, a nuestra plataforma. Ese era el reto, digamos, ¿no? Para poder hacerlo. Para hacerlo operativo, entonces, lo que se observaba en las calles, el movimiento, esto va a determinar cuántas personas, cuánta distancia, y cómo se van a comunicar con el ciudadano o los ciudadanos. Francisco, tenemos dos métodos, ¿no? Nosotros tenemos tecnología de megafonía IP. ¿Qué significa esto? Que tenemos los altos parlantes en donde existen cámaras. Por eso que lo lanzamos como el primer piloto Quito y Rumiñahui. Rumiñahui es un ejemplo de cantón porque tiene la mayor parte de, digamos, como el 90% de su tecnología está sobre la base de esta megafonía. Entonces, cuando el operador
determina la aglomeración, lo que hace es mandar un mensaje a través de los altoparlantes para que la gente tome la distancia. En los lugares que no tengamos esta tecnología, nosotros enviamos a la institución responsable del espacio público de acuerdo al caso. Puede ser la policía, las policías municipales o puede ser la Policía Nacional, que hagan la misma tarea a través de sus megáfonos, es decir, de solicitarles de que tomen la distancia. En el caso del eje costero, que es la segunda etapa, nosotros ya teníamos implementado todo el eje costero, 178 cámaras con esta tecnología, porque se lo hacía por el tema de tsunamis, es decir, es un sistema de alerta temprana para tsunamis, maremotos y desbordamiento de ríos. Para poder organizar la movilidad de la gente, ¿ya? Exacto, eso ya estaba hecho, es un costo de $30 millones, comprende todas las 6 provincias del eje costero, Galápagos, Manabí, El Oro, obviamente Santa Elena, Guayas y Esmeraldas. ¿Qué es lo que hacemos? Nadie tenía previsto esta pandemia. Lo que vamos a hacer es utilizar esta infraestructura que, como le vuelvo a insistir, costó 30 millones para aplicarla a esta nueva normalidad en la apertura de las playas. Ya la ministra de Gobierno ayer lo decía, que las playas están próximas a aperturarse, entonces ahí vamos a tener otra función. Si es que nosotros determinamos por la Cámara que la gente irrespeta el tema del distanciamiento, se evacúa la playa o se retira la autorización de utilizarla. Entonces, mire, vamos a tener diferentes métodos. Si es que tenemos libadores en la vía y estamos observando a través de cámaras por el sistema lo podemos pedir que no lo hagan, que se retiren. Si es que su actitud continúa, obviamente tocará que enviar a la institución que corresponde. Entonces, vamos a tener varias aplicaciones, pero lo que más reitero yo, Francisco, es una corresponsabilidad. Hemos visto mucha relajamiento de la ciudadanía, hay que indicarle que la crisis sanitaria sigue, la gente le está perdiendo el respeto, digamos, ¿no? Porque miedo no hay que tener en ningún momento, si es que nosotros mantenemos medidas de bioseguridad, pero le estamos perdiendo el respeto, estamos saliendo con mucha frecuencia, estamos teniendo muchas aglomeraciones, no contamos con las medidas de bioseguridad, y lo que esta herramienta pretende es enseñarle al ecuatoriano a través de estos mensajes que hay una nueva normalidad y que eso, el primero que tiene que cuidar la salud es uno mismo, porque ya no puede tener usted un policía al lado de cada ciudadano, ya cada quien tiene que empezar a cuidarse. O sea, este es un momento de la responsabilidad ciudadana en virtud de un marco que la autoridad nos va a ir señalando. Y ese marco tiene que ser popularizado, tiene que estar también, o sea, esta responsabilidad de la autoridad de cómo llegar con esta información y sobre todo cómo intentar que tomemos conciencia a los ciudadanos de que la autoridad lo que quiere es conducirnos. Eso podríamos decir, ingeniero. Así es, Francisco, y también aclararle, ¿no? Esto no es invasivo. Esto respeta la intimidad de las personas, no genera reconocimiento facial, ningún aspecto de información individual. Lo único que hace es medir distancias y generar alertas si es que estas distancias y las aglomeraciones ya serían un potencial de riesgo. Por decirle, si tenemos 10, 12 personas, quizás el potencial de riesgo no es lo mismo que si tenemos 100, 200, por ejemplo. Entonces lo que hace es medir distancias, enviar una alerta al evaluador de videovigilancia y el evaluador lo que hace es poner un mensaje que ya tenemos grabado insistiendo a la ciudadanía que su salud está en peligro y que tome la distancia. Que tome la distancia. Es una herramienta preventiva, así es. Ya, esto entonces no significa el dato que se va a usar, como dicen ahora, el dato que van a tener ustedes por la videovigilancia, no sirve sino para esto. No habrá acercamientos, como ha dicho, no hay reconocimiento facial, que eso en cambio está previsto para otra actividad que sea delictiva, ¿no? Pero que lo ordenará un juez. Sí, Francisco, nosotros estamos trabajando ya en tecnología de reconocimiento facial, pero eso tiene otra dinámica. El reconocimiento facial va empatado a una base de datos de la policía. Se generan algoritmos y alguna persona que tiene cuentas con la justicia, por decir... Puede ser reconocido. Perdón que ponga un ejemplo, sí, Francisco. Si es que el algoritmo de una persona que a lo mejor generó un delito, mató, violó, está fugado de la justicia, tiene cuentas con la justicia, genera un algoritmo que se llama XX. Cuando la cámara ahí sí toma el rostro y el XX le compara con la base de datos de la policía, en ese momento genera una alerta. Pero el ciudadano común y corriente que no tiene por qué estar siendo vigilado, ni está en una base,
no pasa nada porque no genera ninguna alerta, entonces no se rompen esos derechos fundamentales que y creo que nosotros somos los primeros en respetarlos, de la intimidad de las personas. Entonces, lo otro es muy simple, solamente mide distancias, no genera data ciudadana, ¿no? Claro, ni de ubicación, ni de cosas por el estilo, No, ¿no? Para saber cómo podemos funcionar. Entonces, no nos vamos a preocupar, diríamos así, tenemos un instrumento adicional. El día de ayer, y le pregunto, usted ha estado también en el municipio, estuvo a cargo de la seguridad. El día de ayer, por ejemplo, se tomaban un mercado, el mercado San Roque, Así es. y todas estas, ¿a usted le han pasado alguna información sobre eso? Y cómo, por ejemplo, ahí, dicen que son más o menos 2.000 las personas que usan. ¿Cómo hacer para que eso funcione y que este instrumento que ustedes lo van a utilizar, también se ha explicado a esta gente, mire, el momento que aquí en este mercado haya una aglomeración, van a tener una alerta para que incluso los propios dirigentes que ayer decían, si es que viene la policía, vamos a pasar por encima de ellos? ¿Cómo hacemos esto, ingeniero Zapata? Es que, Francisco, mire, nosotros ya no podemos o tenemos que entender de que ya no vamos a tener las mismas condiciones que teníamos en enero o en febrero. Ya la situación es diferente, hay un virus que está entre nosotros, un virus que está matando gente. Por lo tanto, si bien es cierto, entendemos que atrás de la crisis sanitaria hay una crisis económica que desemboca también en una crisis social, la gente tiene que entender que ya no pueden estar los 2.000, que la gente tiene que entender que hay que generar aforos con las distancias respectivas, tienen que entender que tienen que estar todo el tiempo lavándose las manos con mascarilla, al menos ellos que tienen atención con el público, y ese es el desafío de los municipios, porque ellos tienen la competencia en estos temas. Efectivamente, nosotros tenemos una cámara en San Roque, Francisco, el día de ayer ya tenemos toda esa información, emitimos los datos, y que es otra cosa también importante, la herramienta, que nos va a georreferenciar los lugares en donde tenemos complicaciones, porque esto da una data, llevamos nosotros un histórico y genera mapas de calor y georreferenciamos, es decir, sabemos dónde también tenemos varios problemas, que eso lo puede abrir cualquier ciudadano, está en la página web del ECU 911 y usted puede observar todos los datos del país, de cualquier cantón, ciudad, específicamente los COEs cantonales, para que tomen las decisiones. Entonces, todo lo que yo le estoy diciendo, mi querido Francisco, usted puede entrar al Power BI y saca toda la data de emergencias, de llamadas, de aglomeraciones, de toques de queda, es decir, donde tenemos mayores problemas. O sea, el dato estadístico de cómo se está comportando la ciudadanía, que está y está ahí en la página web instantáneamente, ¿tiene un retraso de algo o nosotros cargamos todos los días, Francisco, esto, y por ponerle un ejemplo, si es que el COE de Riobamba, COE cantonal, necesita saber cuál es el comportamiento de llamadas de emergencias sanitarias, que es lo que estamos actualmente atendiendo, de aglomeraciones, de toques de queda, de restricción vehicular, pueden ingresar, entra al Power BI, pone obviamente la ciudad de Riobamba, porque lo podemos hacer también por provincias, y tiene toda esta información. Inclusive se generan mapas de calor y lo que llamamos nosotros reloj de datos, para que usted determine, por ejemplo, en qué horarios es donde se da la mayor aglomeración, el mayor incumplimiento de toques. Incluso que se pueda sugerir el cambio de uso de esos horarios, ¿sí? Exacto. O sea, es un instrumento que sirve para el COE, puede servirnos incluso para el comercio, que puedan ofrecer publicitariamente, decir, miren, estos comercios van a estar de tal hora a tal hora y se atiende tales cosas. Y nosotros, Francisco, por una recomendación, porque uno no tiene que llevarse las glorias, mire que un periodista ayer nos hacía una recomendación, nos decía, ¿por qué nosotros tenemos una app? Entonces hoy voy a reunirme con la gente de tecnología, porque el ECU lo que tiene que generar es la marca tecnológica. De que, por ejemplo, a través de esta app, usted en su celular pueda saber dónde existe la mayor cantidad de aglomeraciones. Y entonces, para los periodistas, que vayan observando cómo las curvas de emergencias, por ejemplo, en gestión sanitaria, de utilización de ambulancias, se van desarrollando, porque cada ciudad tiene una dinámica diferente. Y eso obviamente es una herramienta también fundamental para que los COEs, sobre la base de data técnica, tomen decisiones. Entonces, lo que hacemos nosotros es un aporte a diferentes sectores, pero es información que la genera el ECU, ¿no? Nosotros lo que hacemos es
todo lo que es la articulación de emergencias y todo lo que el COE Nacional nos ha delegado como responsabilidad. Por ejemplo, el tema de aglomeraciones lo estamos tomando nosotros con las 5.800 cámaras a nivel nacional y con los reportes y fichas de ALECU 911 que la gente da, el tema de toques de queda, el tema de restricciones, es decir, las incivilidades humanas que llamamos, que son las inconductas, a más de la información propia del ECU, ¿no? Que es el número de llamadas, número de emergencias, gestión sanitaria, gestión seguridad ciudadana, y es más, podemos ver no solamente en gestión sanitaria, sino qué pasa en seguridad ciudadana, qué pasa en gestión de riesgos, en tránsito, movilidad, etcétera, etcétera. Ingeniero, se dice que después de este confinamiento, en algunos casos el relajamiento excesivo y en otros ya la propia dinámica del reingreso, de la reactivación, todo eso se van a generar nuevamente esto que había bajado, que es la inseguridad. Estos instrumentos que usted nos pone no solo a disposición, nos hace notar que tenemos, ¿no es cierto?, y que hay que aprender a usarlos. Nos pueden ayudar también a esto que la gente está sintiendo, que la inseguridad comienza a tener un peso mayor al que incluso antes de la pandemia. Mire, Francisco, yo le agradezco por esta pregunta. Mire, en tiempos normales, es decir, cuando hablo normales, pongámonos en febrero de este año, la seguridad ciudadana, la articulación de emergencias está entre el 68 y el 70% del total de emergencias. Cuando empezamos la pandemia el 12 de marzo, en marzo nosotros tuvimos una reducción al 48%, y esto es lógico porque la gente estaba confinada en sus casas. Ahora, la seguridad ciudadana ya está entre el 64 y 75%, es decir, un 20% más a sus valores normales. ¿Qué teníamos cuando hablo de normales? Me estoy refiriendo a febrero. Entonces, lo que yo les pido a los ciudadanos, la policía que está haciendo una acción estoica, tanto en la primera línea de fuego como es la crisis sanitaria, cumpliendo las disposiciones del COE Nacional, y ahora dedicado a la razón de ser de la policía, que es la seguridad ciudadana, no le desviemos a emergencias que, si tenemos compromiso y corresponsabilidad ciudadana, no pueden darse. Por ejemplo, el tema de tener casi 7.200 fiestas privadas, imagínense, en vivienda. 7.200. De tener 75.000 emergencias por libadores, de tener 65.000 alteraciones del orden público, muchas de estas llevadas por el alcohol. Entonces, son emergencias, accidentes de tránsito en donde estamos, una de las causas es el conducir bajo efectos de alcohol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, mi querido Francisco? Que la policía tenemos que desviarle a este tipo de eventos que pueden evitarse si entendemos que estamos atacando una crisis. Hay un compromiso ciudadano. En Esmeraldas, inclusive, han quemado patrulleros y han pegado policías. Eso me parece inaudito. Entonces, tenemos que entender que en la lucha al virus lo hacemos todos, no solamente las autoridades o los medios, sino la comunidad es parte fundamental de este tema. Y solo para terminar, mi querido Francisco, mire, las personas bajo efectos de alcohol nos generan dos problemas en tema operativo. El primero, que llaman embriagados al ECU 911 solicitando vehículos para que les lleve a sus casas porque creen que esa es una emergencia, lo cual es una irresponsabilidad. Claro. O segundo, se quedan dormidos en las calles. La gente genera esta alertas porque, como estamos con una crisis de pánico en muchos casos, pueden muertos por el COVID, porque creen que es COVID. Hacemos un protocolo COVID, aislar el área, agentes de tránsito, Policía Nacional, red de salud, con los protocolos de bioseguridad, se manda ambulancias, y cuando usted llega, después de armar todo este aparataje de respuesta, nos damos cuenta que es una persona bajo efectos de alcohol. Entonces es un desperdicio de recursos para una emergencia que debería evitarse si ese ciudadano entiende de que estamos en una crisis sanitaria, y esas ambulancias deben estar listas para atender a personas que sí lo requieren por el tema del COVID. Entonces, todos estos pequeños mensajes yo le dejo, Francisco, para que la ciudadanía entienda que es fundamental. Y nos parece que eso es lo que la ciudadanía no solo que debe entender, tiene que comprometerse, es por bien de todos. ¿Cómo está? Le voy a pedir, ingeniero Zapata, que cómo estamos en los semáforos a nivel nacional. En julio, aquí en Quito por lo menos, se reintegrarán en gran parte de la función pública los cantones y los semáforos, para que después se reactive ya la movilidad interprovincial, porque si no, dice, y aquí podemos hacerlo, pero en esta otra provincia todavía no. Y entonces, ¿eso se podrá coordinar o van a seguir siendo los COEs cantonales los que tomen esa decisión?
Francisco, el día de hoy tenemos reunión del COE Nacional, va a ser una reunión muy larga porque se van a tomar ya las decisiones para los semáforos del mes de julio. Ya la ministra adelantó algunos temas del día de ayer, pero hoy obviamente se lo va a tratar con todos los sectores en el COE Nacional. Van a haber algunos cambios, obviamente, porque las condiciones son diferentes. A nivel nacional, tan solo 40 cantones siguen en rojo. El resto ya está en la modalidad de amarillo, e inclusive hay 4 cantones que ya están en verde. Por lo tanto, entendiendo también de que tenemos que un poquito oxigenar la crisis que muchos ciudadanos están viviendo, pero también esa oxigenación mucho depende y pasa por el compromiso que ciudadano. usted Mire, ¿sí? yo me pongo en los pantalones del secretario de Seguridad del caso que usted hablaba de San Roque. Aperturar un mercado bajo las condiciones que estamos viendo en Cámara es muy complejo, y quizás también hay que entenderle la desesperación de los comerciantes que viven de esto, ¿no? Ya 70 días cerrado el mercado. Entonces, mire cómo tenemos que ser muy cuidadosos en cada decisión, y esa decisión va acompañada de un análisis y de un seguimiento con data técnica para ver si esa decisión se la tiene que mantener o se la retira de acuerdo a un comportamiento ciudadano. Uno de los ejemplos fue y ha sido el tema del fútbol. Yo fui dirigente de más de 8 años en el fútbol profesional, pero también tenemos que entender que el fútbol está regulado por el COE Nacional. Mire lo que pasó la primera vez, se le dio una autorización para que inicien a entrenar el 8. Hubieron equipos que no hicieron caso, entrenaron antes, se les retiró la autorización. No se ha hablado todavía de protocolos para el inicio del campeonato del 17 y ya anunciaron el inicio del 17. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hizo el COE? Otra vez decirles, señores, entonces, cuando la gente genera estas faltas de compromiso, el COE tiene toda la posibilidad de retirar esas autorizaciones o de regresar. Afortunadamente, hasta ahora no ha habido ningún municipio que ha estado en esa condición de regresar a un Ninguno rojo. Ha regresado a rojo, ¿no? Sí, sino de continuar hacia un verde, porque eso también ayuda a la generación y de la actividad económica que mueve al país y que le tiene a muchos ciudadanos con mucha inquietud, y nosotros también nos preocupa ese tema. Esto genera una apertura, pero también debe generar mayor compromiso, y esto no es, como usted nos ha dicho, no es que ya no está el virus, sino que aprendemos a manejarlo, y si nos cuidamos, esto tiene viabilidad y recuperación. ¿Cuáles son los sectores en el país, ingeniero Zapata, para que digamos que hay que tener mayor ojo, y que los ciudadanos incluso debemos? ¿Qué playas ya se podrán ir? ¿A qué se ha dicho que el turismo rural? Ojalá podamos incluso que nuestra salida sea hacer eso, cuidando todo esto que usted nos ha recomendado ahora, incluso usando esta plataforma para informarnos, este Power Day, que nos sirva también para eso. Bueno, mire, Francisco, nosotros efectivamente estamos entendiendo y debemos entender todos los días que cuando se genera un cambio de semáforo amarillo o más aún a verde, tenemos que cuidarnos más. ¿Por qué? Porque hay más gente autorizada a estar en el espacio. A movilizarse, ¿ya? Tenemos mayor convivencia. Entonces tenemos que entender aquello. Quizás uno de los sectores que tenemos que seguirlo analizando es Quito y Pichincha, porque usted ve que las condiciones, si bien es cierto, no son explosivas, ni tampoco, eso hay que aclararle, no es que haya un crecimiento exponencial como lo tuvimos en Guayaquil, es imposible, son dos realidades totalmente diferentes. Y los comportamientos, ya le decía, del tema de aglomeraciones nos preocupa mucho. Aquí estamos irrespetando eso, ¿no? Así es. El tema de hospitales, ya lo ha dicho el ministro de Salud, siempre esto es dinámico, pero estamos con complicaciones, eso hay que entenderlo, pero no significa, vuelvo a insistir, de que esté yéndose de las manos estos temas, pero son ciudades. El transporte interprovincial se extendió hacia el 1 de julio, el ingreso y salida, también el tema de los funcionarios se extendió, recuerde usted, los otros lo hacían desde el 1 de junio, acá se está pasando al 29, es decir, se le ha dado un tratamiento diferenciado por las mismas condiciones de data que se están midiendo. Esperemos que estas curvas bajen, pero para eso es muy importante el comportamiento ciudadano. ¿Cómo hacer en esa relación? Y usted nos decía que esta posibilidad de controlar incluso a través, ¿se podrá hacer eso en los buses urbanos? ¿Va a haber estas alertas ahí también? ¿Y cómo comprometer? Usted trató, digamos así, con el sector del transporte.
¿Cómo hacer para que ese compromiso, tanto del dueño del transporte como del usuario, se mantenga también ahí? Ahí hay alertas también, ingeniero. Bueno, nosotros la tercera etapa de esta fase, por eso ayer tuvimos en el lanzamiento la presencia del secretario de Movilidad Quito, porque la tercera etapa de esta herramienta tiene que ver con el transporte público, porque en las estaciones y en las paradas de buses es donde también lastimosamente la gente está dando aglomeración, sí. Así que también la herramienta nos permite. Todo es empatar a la tecnología del ECU. En muchos municipios tenemos convenios, como en el municipio de Quito, y existe la predisposición, además que es una herramienta preventiva que apoya a toda la comunidad. No creo que nadie se oponga, sino al contrario, todos deben sumarse. Lo importante es que la herramienta y el software pueda ser análogo, es decir, con protocolos abiertos que podamos empatar. Y eso aquí en Quito sí lo podemos hacer, así que es una herramienta, como le vuelvo a repetir, Francisco, muy interesante. Estamos muy contentos de haber sido, y yo sí tengo que felicitar públicamente a nuestros técnicos, ¿no? Que la han implementado en tiempo récord, como dijo el representante del BID en Ecuador. Ecuador lo ha hecho en tiempo récord y somos el primer país que estamos ya aplicando esta área. Y esto nos alegra porque nos ratifica un tema, Francisco. Usted sabe que el MISPA 7 puso al ECU 111 como referente regional, y estas actitudes y estas actividades hacen que esa designación esté a la altura de las circunstancias, de seguir siendo referentes y tener una marca tecnológica que ha sido un servicio a las entidades que están en territorio. En esta crisis ha sido fundamental la tecnología y la videovigilancia que el ECU tiene a nivel nacional. Y estamos entonces ahí sí funcionando, digamos, al nivel tecnológico. Y claro, lo que usted ha insistido permanentemente, que es el compromiso ciudadano. ¿Hay algún sector del país, ingeniero Zapata, alguna región, además de la que usted nos ha dicho en Pichincha, hay que monitorearlo de mayor manera y solicitar a la ciudadanía mayor compromiso? ¿Qué otro sector, además de Pichincha, usted encuentra, no sé, en el oriente, las comunidades indígenas? En Cotopaxi ha habido también un rebrote en la parte rural que no se daba, porque ahí hay distanciamientos propios, diríamos. Bueno, ayer recibí la llamada yo de nuestro coordinador de Cuenca. Hay que pedirle a Cuenca también que, por favor... Cuenca también, ya. Cuenca, Manabí también hay que estarla mirando sin perder la perspectiva que no hay un riesgo de retornar a un rojo, ¿no? Sino de ajustar fichas, digamos, de ajustar comportamientos ciudadanos que nos permitan seguir manteniendo el avance hacia un verde. Y aún en verde, usted sabe que hay que mantener, la normalidad como antes no va a volver, sino tener en cuenta siempre estas nuevas formas de actuar y de conducta que debemos tener todos los ecuatorianos. De eso dependerá también, para lo que ustedes ayer insistieron y la ministra decía, el área del turismo, para que la ciudadanía vaya también con confianza y resguardándose, saber cómo se puede, qué porcentaje se puede movilizar. Ingeniero Zapata, el tema salud y las llamadas telefónicas de ustedes, ¿han logrado que baje este mal uso? Usted nos dice, sí, los borrachitos todavía hay algunos casos que siguen, pero han logrado de por lo menos que estas llamadas irresponsables, que no sé si eso se puede llamar una broma, no sé cómo calificarlo. ¿Eso ha bajado, ingeniero? Bueno, Francisco, yo sí le pongo un nombre. Esa es una irresponsabilidad plena, ¿no? Porque la gente debe entender que el 911 está aquí para salvar vidas y esos recursos deben ser respetados, respetar el trabajo de evaluadores que están ahí articulando emergencias. Nosotros al inicio de la pandemia empezamos con el 56% de llamadas de mal uso. Hoy el ECU ha recibido más de 3.300.000 llamadas a nivel nacional, es un número bastante grande. Hemos articulado ya más de 1.300.000 emergencias. Y si bien es cierto, hemos trabajado al 44% y desde el 13 de abril para acá, que se aplicaron las nuevas sanciones, está más o menos en el orden del 40%. Si bien es cierto, hemos bajado 16 puntos, pero sigue siendo alta la irresponsabilidad. Todavía es muy alto, así que esperemos que la gente entienda estas cosas, que esa línea lo que hace es articular emergencias y no recibir llamados como jóvenes que piden pizza, hamburguesas, papas fritas, nos llaman a cantar reggaetón en la línea, hacerse pasar por presidente de Estados Unidos. Son barbaridades que una no las entiende, pero bueno, vamos a tener que seguir insistiendo en eso.
Ingeniero Zapata, un último mensaje, agradecerle por esta información y estaremos comentando los medios y ustedes somos los que podemos transmitir y solicitar a la ciudadanía, ¿no? Su compromiso y dar a entender cuáles han de ser las normas de comportamiento. Ingeniero Zapata. Sí, el mismo de siempre, Francisco, no relajarnos, el virus y la crisis sanitaria la seguimos combatiendo. Hay muchas personas que están cumpliendo con responsabilidad de las disposiciones dadas por el COE nacional, por los COEs cantonales, así que no afectemos que la irresponsabilidad de unos no afecte a la responsabilidad que otros tienen. Este es un tema de solidaridad en donde todos tenemos que apuntar para el mismo lado y sobre todo entender que hay mucha gente que ya necesita reaperturar algunas actividades y la demora en esas reaperturas a veces son estas inconductas de otros seres humanos. Así que decirles que nosotros estamos trabajando 24 horas al día, estamos al pie del cañón, seguimos de pie, pero necesitamos ese compromiso ciudadano y Dios quiera que en poco pues ya podamos volver a esa normalidad que todos queremos, ¿no? Que es darnos un abrazo y que decir, bueno, seguimos adelante y valorar muchas cosas que esta pandemia nos ha hecho valorar. Muchas gracias, Francisco, por la oportunidad y siempre estaremos a la orden. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el ingeniero Juan Zapata, director general del Servicio Integrado de Seguridad, y tratando este tema, ¿no? Una herramienta tecnológica para anticipar y solicitar el distanciamiento, ¿no? No es una invasión a la privacidad, nos ha dicho, es un tema para prevención. Luego de este corte volvemos y estará con nosotros el señor ingeniero Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Ya volvemos. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre.